Hola alumnas y alumnos de primero, ¿cómo les va? Bueno, como ya sabrán, continúa la falta de agua en la escuela, por lo tanto no vamos a poder tener clases presenciales el día de hoy, pero vamos a continuar con la lectura del Fantasma de Canterville. En este video yo les voy a estar leyendo el capítulo 3. Me gustaría que desde sus casas puedan seguir la lectura y después de terminar, cualquier duda, consulta que les surja, me comentan en este video y yo les voy a estar contestando en breve. Bueno, capítulo 3. Cuando a la mañana siguiente la familia Otis se reunió para el desayuno, la conversación sobre el fantasma fue extensa. El ministro de los Estados Unidos estaba, como era natural, un poco ofendido al ver que su ofrecimiento no había sido aceptado. No quisiera en modo alguno injuriar personalmente al fantasma, dijo, y reconozco que, dada la larga duración de la estancia en la casa, era correcto tirarle una almohada a la cabeza. Siento tener que decir que esta observación tan justa provocó una explosión de risa en los gemelos. Pero por otro lado, prosiguió Mr. Otis, si se empeña sin más ni más en no hacer uso del engrasador marca sol naciente, nos veremos precisados a quitarle las cadenas. No podremos dormir con todo ese ruido a la puerta de las alcobas. Pero sin embargo, en el resto de la semana no fueron molestados. Lo único que les llamó la atención fue la reaparición continua de la mancha de sangre sobre la biblioteca. Era realmente muy extraño, ya que la señora Otis cerraba la puerta con llave por la noche y las ventanas permanecían con las rejas cerradas. Los cambios de color que sufría la mancha, comparables a los de un camaleón, produjeron también frecuentes comentarios en la familia. Una mañana era rojo intenso, índigo oscuro, otras veces era vermellón, luego de un púrpura intenso y un día cuando bajaron a rezar, según los ritos sencillos de la Libre Iglesia Episcopal Reformada de América, la encontraron de un hermoso verde esmeralda. Como es natural, estos cambios caleidoscópicos divirtieron grandemente a la reunión, haciéndose apuestas todas las noches con entera tranquilidad. La única persona que no tomó parte en la broma fue la joven Virginia. Por razones ignoradas, sentíase siempre impresionada ante la mancha de sangre y estuvo a punto de llorar a la mañana que apareció verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma fue un domingo por la noche. Al poco tiempo de estar todos acostados, les alarmó un enorme estrépito que se oyó en el hall. Bajaron apresuradamente y se encontraron con una armadura completa se había desprendido de un soporte. Cayeron sobre las losas mientras, sentado en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Canterville se restregaba las rodillas con una expresión de agudo dolor sobre el rostro. Los gemelos, que se habían previsto de sus cerbatanas, le lanzaron inmediatamente 2 proyectiles con una seguridad de puntería que solo adquiere a la fuerza de una larga y cuidadosa práctica sobre un profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de Estados Unidos mantenía al fantasma bajo la amenaza de un revólver y, conforme a la etiqueta californiana, le intimaba a levantar los brazos. El fantasma se lanzó bruscamente, lanzando un grito de furor salvaje, y pasó en medio de ellos, como una nube, apagando de paso la vela de Washington Otis, dejándoles a todos la mayor oscuridad. Cuando llegó a lo alto de la escalera, una vez dueño de sí, se decidió a lanzar su célebre réplique de carcajadas satánicas. Cuando llegó contaba a la gente que aquello hizo encanecer en una sola noche el peluquín de Lord Raker, y que 3 sucesivas amas de llave francesas dejaron su empleo antes de terminar el primer mes. Por consiguiente, lanzó su carcajada más horrible, despertando paulatinamente los ecos en las antiguas bóvedas. Pero al extinguirse, se abrió la puerta y apareció, vestida de azul, claro, la señora Otis. Me temo, dijo la dama, que esté usted indispuesto, y aquí le traigo un frasco de tintura del doctor Dowell. Si se trata de una indigestión, podrá comprobar que este es un remedio excelente. El fantasma le miró a los ojos, llameantes de furor,
y se creyó en el deber de metamorfosearse en un gran perro negro. El fantasma la miró con los ojos... Era un truco que le había dado una reputación merecidísima, y el cual atribuía al médico de la familia la idiotez incurable del tío Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Pero un ruidoso de pasos se acercaban y le hizo vacilar en su cruel determinación, y se contentó con volverse un poco fluorescente. Enseguida se desvaneció, después de lanzar un gemido sepulcral, porque los gemelos iban a darle alcance. Una vez en su habitación, sintiéndose destrozado, presa de la agitación más violenta, la ordinariez de los gemelos, el grosero materialismo de la señora Otis, todo aquello resultaba realmente vejatorio. Pero lo que más le humillaba era no tener ya fuerzas para llevar una armadura. Contaba con hacer impresión aún en unos americanos modernos, hacerles estremecer a la vista de un espectro acorazado, sino ya por motivos razonables, al menos por diferencia hacia su poeta nacional Longfellow, cuyas poesías delicadas y atrayentes le habían ayudado con frecuencia a matar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres. Además, era su propia armadura. La llevó con éxito en el torneo de Kenilworth, siendo felicitado calurosamente por la reina virgen en persona, pero cuando quiso ponérsela quedó aplastado por completo con el peso de la enorme corazada y del yelmo del acero, y se desplomó pesadamente sobre las losas de piedra, despejándose las rodillas y convulsionándose la muñeca derecha. Contusionándose. Durante varios días estuvo malísimo y no pudo salir de su morada más que lo necesario para mantener en buen estado la mancha de sangre. No obstante, a fuerza de cuidados, acabó por restablecerse y decidió hacer una tercera tentativa para aterrorizar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió para su reaparición en escena el viernes 17 de agosto, consagrando gran parte del día a pasar revistas a sus trajes. Su elección recayó al fin de un sombrero de alada levantada por un lado y caída por el otro, con una pluma roja y un sudario rehilachado en las mangas y el cuello. Por último, un puñal mohoso. Al atardecer estalló una gran tormenta. El viento era tan fuerte que sacudía y cerraba violentamente las puertas y ventanas de la vetusta casa. Realmente aquel era el tiempo que le convenía. He aquí lo que pasaba a hacer. Iría sigilosamente a la habitación de Washington Otis, le musitaría unas frases ilegibles quejándose al pie de la cama y hundiría 3 veces seguidas el puñal en la garganta, a los sones de la música apagada. Odiaba sobre todo a Washington, porque sabía perfectamente que él era quien acostumbraba a quitar la famosa mancha de sangre de Canterville empleando el detergente Paragon de Pilkington. Después de reducir al temerario y despreocupado joven a una condición de terror abyecto, entraría en la habitación que ocupaba el ministro de Estados Unidos y su mujer. Una vez allí, colocaría una mano viscosa sobre la frente de la señora Otis y al mismo tiempo murmuraría con voz sorda al oído del ministro tembloroso los secretos terribles de Osario. En cuanto a la pequeña Virginia, aún no tenía decidido nada. No la había insultado nunca. Era bonita y cariñosa. Unos cuantos gruñidos sordos que saliesen del armario le parecían más que suficientes, y si no bastara para despertarla, llegaría hasta tirarle de la puntilla de la nariz con sus dedos rígidos por la parálisis. A los gemelos estaba resuelto a darles una lección. Lo primero que haría era sentarse sobre sus pechos con objeto
de producirles la sensación de la pesadilla. Luego, aprovechando que sus camas estaban muy juntas, se alzaría en el espacio libre entre ellas con el aspecto de un cadáver verde y frío como el hielo, hasta que se quedasen paralizados de terror. Enseguida, tirando bruscamente su sudario, daría la vuelta al dormitorio en 4 patas, como un esqueleto blanqueado por el tiempo, moviendo el globo de un solo ojo de su órbita. Pero el personaje de Daniel, el mudo o el esqueleto de suicida, papel en el cual hizo un gran efecto en varias ocasiones. Creía estar también en este como en su otro papel de Martín el Demente o el ministro enmascarado. A las 10:30 oyó a la familia acostarse. Durante algunos instantes le inquietaron las estrepitosas carcajadas de los gemelos, que se divertían indudablemente con su loca alegría de colegiales antes de meterse en la cama, pero a las 11:15 todo quedó nuevamente en silencio, y cuando sonaron las 12 se puso en camino. La lechuza chocaba contra los cristales de la ventana, el cuervo graznaba en el hueco de su tejo centenario, y el viento gemía vagando alrededor de la casa, como un alma en pena. Pero la familia Otis dormía, sin sospechar la suerte que les esperaba. Oía con toda claridad los ronquidos regulables del ministro de Estados Unidos, que dominaba el ruido de la lluvia y de la tormenta. Se deslizó furtivamente a través del estuco. Una sonrisa perversa se dibujaba sobre su boca cruel y engruñada, y la luna escondió su rostro tras una nube cuando pasó delante de la gran ventana ojival, sobre la que esperaban representadas en azul y oro y sus propias armas y la de su esposa asesinada. Seguía andando siempre, deslizándose como una sombra funesta que hacía que hasta las tinieblas le maldijesen a su paso. Hubo un momento en el que pareció oír que alguien le llamaba. Se detuvo, pero era tan solo un perro que ladraba en la granja roja. Prosiguió su marcha, mascullando extraños juramentos del siglo XVI, blandiendo de vez en cuando el puñal enmohecido en el aire de medianoche. Por fin llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación del inafortunado Washington. Allí hizo una breve parada. El viento agitaba en torno de la cabeza sus largos mechones grises y ceñía en pliegues grotescos y fantásticos el horror indecible del fúnebre sudario. Sonó entonces el cuarto en el reloj, comprendiendo que había llegado el momento. Con una risa maligna, dio la vuelta al ángulo del corredor, pero apenas lo hizo, retrocedió lanzando un gemido lastimero de terror, escondiendo su cara lívida entre sus largas manos huesudas. Frente a él había un horrible espectro inmóvil, como una estatua, monstruo como la pesadilla de un demente. Tenía la cabeza pelada y reluciente, faz redonda, carnosa y blanca, una risa horrorosa que parecía retorcer sus rasgos en una mueca eterna, pero los ojos brotaban a oleadas una luz escarlata. La boca semejaba un ancho pozo de fuego y una vestidura horrible. Una vestidura horrible como la de él, como la del mismo Simón, envolvía con su nieve silenciosa aquella forma gigantesca. Sobre el pecho llevaba colgado un cartel con inscripción en extraños caracteres antiguos. Quizás era un rótulo infamante, donde estaban escritos delirios espantosos, una terrible lista de crímenes. Tenía por último en su mano derecha una cimitarra de acero resplandeciente. Como no había visto nunca fantasmas hasta aquel día, sintió un pánico terrible, y después de lanzar rápidamente una segunda mirada sobre el espantoso fantasma, regresó a su habitación, enredándose los pies en el sudario que lo envolvía.
Cruzó la galería corriendo y acabó por dejar caer el puñal enmohecido en las botas de montar del ministro, donde lo encontró el mayordomo al día siguiente. Una vez refugiado en su retiro, se desplomó sobre un reducido catré de tijera, tapándose la cabeza con la sábana. Pero al cabo de un momento, el valor indomable de los antiguos Canterville se despertó en él y tomó la resolución de hablar al otro fantasma en cuanto amaneciese. Por consiguiente, no bien el alba planteó las colinas con su luz, volvió al sitio en el que había visto por primera vez el horroroso fantasma. Pensaba que después de todo, 2 fantasmas valían más que uno, y que con su ayuda podría contener victoriosamente con los gemelos. Pero cuando llegó al sitio fue para encontrarse en presencia de un espectáculo terrible. Algo le sucedía indudablemente al espectro, porque la luz había desaparecido por completo de sus órbitas. La cimitarra centellente, deslizándose en su mano, estaba recostada sobre la pared en una actitud forzada e incómoda. Simón se precipitó hacia adelante y le cogió en sus brazos. Pero cuál no sería su terror viendo desprenderse la cabeza y rodar por el suelo, mientras el cuerpo tomaba la posición supina, y notó que abrazaba una cortina blanca de algodón grueso, y que yacía en sus pies una escoba, un machete de cocina y una calabaza vacía. Sin poder comprender aquella curiosa transformación, cogió con su mano febril el cartel, leyendo a la claridad grisácea de la mañana estas palabras terribles: «He aquí el fantasma Otis, el único espíritu auténtico y verdadero. Cuidado con las imitaciones, todos los demás están falsificados». Y la entera verdad se le apareció como un relámpago. Había sido burlado, chasqueado y engañado. La expresión característica de los Canterville reapareció en sus ojos. Apretó las encías desdentadas y levantó por encima de su cabeza sus manos amarillentas. Juró, según la fraseología pintoresca de la antigua escuela, que cuando el gallo tocase por 2 veces el cuerno de su alegre llamada, se perpetrarían crímenes sangrientos y que el asesinato de callado paso saldría entonces de su retiro. No había terminado de formular este juramento terrible, criando de una alquería lejana del tejado de ladrillo rojo salió el canto de un gallo, lanzó una larga risotada lenta y amarga y esperó 1 hora y después otra, pero por alguna razón misteriosa no volvió a cantar el gallo. Por fin, a eso de las 7:30, la llegada de las criadas le obligó a abandonar su terrible guardia y regresó a su morada. Con altivo paso, pensando en su vana esperanza y proyecto fracasado, una vez allí consultó varios libros de caballería, cuya lectura le interesaba extraordinariamente, y pudo comprobar que el gallo cantó siempre 2 veces en cuantas ocasiones se tuvo que recurrir a aquel juramento. «Que el diablo se lleve a esta infame volátil», murmuró. «En otro tiempo hubiese caído sobre él con mi gran lanza, atravesándole el cañote y obligándole a cantar otra vez para mí, aunque reventara». Y dicho esto, se retiró a su confortable ataúd de plomo y allí permaneció toda la noche. Bueno, ¿qué les pareció la lectura de este capítulo? Bueno, espero sus comentarios. Después les voy a dejar una actividad, una serie de preguntas para ver la comprensión de esta lectura que hicimos. Esa actividad no es para entregar el día de hoy, sino que la van a poder entregar la semana que viene, la clase que viene, y ahí vamos a hacer una apuesta en común entre todos. Bueno, espero que les vaya bien, nos vemos la próxima.